Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy tenía planeado hacer otro video, pero me voy a hacer mi lectura diaria del Srimad Bhagavatam y es de verdad impresionante. Este libro por algo es conocido como el fruto maduro de todos los Vedas. Imagínense ustedes, no hay nada, el sumum bonum, la consecuencia de todo el conocimiento en su máxima expresión. El Srimad Bhagavatam, quien lo quiera, se lo recomiendo. Yo lo puedo mandar, links hay por todos lados, pero de verdad son deidades en realidad. No estamos hablando de literatura, estamos hablando de la suprema personalidad de Dios, Krishna, manifestada en un libro. Por algo se dice que es la encarnación literaria de Krishna en Kali Yuga. Como sea, tengo la grandísima oportunidad de presentarles un mantra de todo lo que este conocimiento manifiesta. Pero es fantástico porque de verdad nos transporta, si prestamos atención a el verdadero proceso que deberíamos tomar, asumir, practicar, experimentar, abrazar con toda nuestra devoción, el proceso de oír. Por algo en las escrituras se dice Sravanam Vishnu Smaranam. El proceso comienza con oír. Sravanam Vishnu Smaranam. Y después continúa el resto. Vamos a ellos. El génesis del sonido. Escuchar el universo en su creación. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26, texto 32. Tamasak chavi kurbanahat Bhagavad Virya choditat Sabdamatram abuttasman navasrotram tu sabdagam. Traducción por Srila Prabhupada, siempre. Cuando la energía sexual de la suprema personalidad de Dios agitó el ego influido por la ignorancia, atentos, se manifestó el elemento sutil denominado sonido, y de él surgieron el cielo etéreo y el sonido del oído. El sonido como primer movimiento de la creación. Aquí el Bhagavatam revela un secreto anterior a toda física. El sonido es la primera vibración de la conciencia que da origen a la materia. Atento a eso. El secreto anterior a la física. Lo que genera las formas, los colores, los olores, todo lo que es físico, lo que es perceptible. Previamente existe el sonido, el secreto anterior. Antes de las formas, antes de la luz, antes incluso del aire, existía Sabda, el sonido sagrado, el pulso arquetípico de la conciencia golpeando el vacío. ¡Buah! Mística pura. Si nosotros no nos concentramos en nuestra esencia mística, no estamos viviendo desde el alma. Todo funciona en una mística perfecta, constantemente, incluso cuando no lo percibimos. ¿Por qué? Porque es la vibración del universo, es la creación cósmica, y no de este universo, de los billones de universos que salen de cada poro de Krishna constantemente. Conectar con esa fuente original del conocimiento hace con que con muchísima facilidad podamos trascender este plano. Todos los grandes sabios, los grandes genios, que tenían la capacidad de manifestar cosas increíbles de manera simple, como si estuvieran siendo ellos mismos la suprema personalidad de Dios, lo único que estaban haciendo es conectar en la esencia pura de la existencia. Y claro, Krishna a través de ellos manifestaba esa fantástica creación, que sea lo que sea que estaban creando. Sean quienes sean, no importa en qué. Construir un coche, una partitura genial, una literatura como el Srimad Bhagavatam, no sé, lo que sea, era parte de esa conexión. Sin esa conexión estamos vacíos. Se pierde nuestra esencia, se pierde la conexión y naturalmente perdemos todo el brillo. Estamos en stand-by. Estamos, porque el alma nunca deja de tener una conexión con lo divino. Lo que sucede es que nos desconectamos. Es como si yo prendo y apago la luz.
La luz está ahí, la lamparita está ahí, el conector está ahí, el interruptor está ahí. Pero si no la prendo, no funciona. De la misma forma funciona nuestra conexión con lo divino. Hasta que no la prendemos, no se activa. El tamasa ahankara, el ego teñido por la ignorancia, es agitado por la potencia divina, Bhagavad Virya. Y de ese impulso surge la primera corriente diferenciadora, el sonido que declara yo soy. ¿Yo soy qué? Atentos. Ahí está toda la diferencia. Psicológicamente esta refleja el nacimiento de la identidad en cada ser humano. El primer llanto de un niño es eco de la creación, el alma anunciando su entrada en la limitación. Claro, el ego es aquella identidad falsa creada en la mente para poder interactuar con el mundo de las ilusiones, el mundo de las formas, el mundo de la desconexión, finalmente. Entonces, cuando se manifiesta esa conexión con la ilusión, empezamos a perder nuestra comprensión de la identidad original, de lo que realmente somos, fuimos y seremos un alma, Satchit Ananda, plena de conocimiento, plena de felicidad eterna, y desde esa base, viviendo en la realidad del alma, podemos trascender todo lo que es esta limitación momentánea. Vamos a continuar. Cada pensamiento y emoción comienzan como un sonido interior. Dominar el sonido es dominar la arquitectura de la mente. Dominar el sonido es dominar la arquitectura de la mente. Cuando realmente, la mente real, la mente que está ocupada al servicio de lo divino, esa es la mente real, no la identidad que nos hace creer que soy Pedro, Juan, María, José, rico, pobre, gordo, flaco, todas esas ilusiones. Este cuerpo material que tiene que tener placer, porque si no tiene placer está insatisfecho. La insatisfacción está en tu mente, porque cree que es una identidad, que no es. El éter en la conciencia, Sabdamatran Abud Tasmat Navaha. El sonido emergió, del sonido emergió el éter. El éter es el espacio, ¿no? El éter, akasha, no es un vacío, es el medio del significado. La matriz por la que las vibraciones viajan y se vuelven experiencia. Así como una nota necesita aire para resonar, el alma necesita éter sutil para percibir. Atento a eso, ¿no? El Bhagavatam enseña que del éter nace el oído. Srotram tu sabdagam. Porque solo mediante la facultad de escuchar, la conciencia reconoce su propio eco. Cuando vos podés escuchar de verdad la realidad del alma, te estás escuchando a vos mismo. Y de ahí donde surge la intuición, obviamente. La intuición es el susurro del alma a tu mente para que recuerde su naturaleza eterna. En términos psicológicos, el éter es el espacio interior, el campo de atención donde se imprimen las percepciones. Sin ese espacio solo hay ruido. Cuanto más refinado sea el éter en nuestra conciencia, más puro será el sonido que recibimos. Simple, como una manguera. Si la manguera está sucia, el agua va a salir sucia, ¿no? Y los elementos prakriti de la energía material, tierra, fuego, aire, éter, éter, tierra, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y el ego falso que se manifiesta desde la identidad ficticia, ¿no? La audición como primer sentido. El verso afirma, del éter vino el sentido del oído. En la cosmología védica, oír precede a ver. Oír precede a ver. La vista revela lo existente, el sonido crea lo inexistente. ¡Ja! La vista revela lo existente, yo lo veo porque está aquí, se creó, pero el sonido fue el que lo creó. El oído es la puerta de la creación y por eso todo conocimiento védico se llama Sruti, lo oído. Smriti es cuando ya pasa a otro nivel, pero Sruti es el principio. La sabiduría no se inventa, se recibe. Psicológicamente esto significa que toda transformación comienza escuchando la verdad, el silencio, el sonido más allá del pensamiento.
Toda neurosis es, en esencia, una distorsión del oído interior. Sanar la mente es afinar el instrumento de la percepción. Eso es lo que pasa cuando las personas tienen histeria, neurosis, traumas, circunstancias específicas relacionadas a la malinterpretación del sonido original. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando. Claro, estamos totalmente distraídos, a tal punto de que nos hicimos adictos a escuchar ruidos en vez de dedicarnos a practicar el silencio para poder escuchar el alma. Interesante, ¿no? La alquimia del sonido y la ignorancia. El texto dice que el sonido surge cuando el ego, influido por la ignorancia, es agitado. El mismo elemento nacido de la oscuridad se convierte en camino hacia la liberación. El mismo elemento nacido de la oscuridad se convierte en camino a la liberación. ¿Qué pasa cuando uno empieza a escuchar mismo a través del sufrimiento de las momentáneas desvirtuaciones del sonido? Empieza a tener realizaciones por la bendición divina, gracias a Dios y el karma estamos empezando a trascender. El sonido que ata puede también liberar, todo depende de su fuente y pureza. El Vedanta Sutra lo expresa así: Anavriti Sabdat, liberación mediante el sonido. Así como el sonido impuro nos enreda en la ilusión, el sonido puro despierta el recuerdo del ser. Y de eso se trata siempre. Por eso el proceso en los Vedas es muy simple y te dice que hay 3 fuentes, solo 3 fuentes de información fidedigna: el Guru, el Shastra, las escrituras reveladas, y los sabios. Y cuando esos 3 están unidos en el Siddhanta, la conclusión, y están en armonía, naturalmente uno está conectado con lo divino. Así como el sonido impuro nos enreda en la ilusión, el sonido puro despierta el recuerdo del ser. El Mahamantra Hare Krishna es muy recomendable para que uno pueda empezar a limpiar la mente condicionada a los conceptos falsos de la realidad y empezar a escuchar verdaderamente el susurro del alma, el susurro del Guru, el susurro de las escrituras, el susurro de sí misma como alma. Y consecuentemente empezás a atraer gente sabia a tu vida. Cualquier persona que no tenga el desenvolvimiento de la sabiduría en su entorno está viviendo la ilusión de este mundo material y va a considerar que todas los laberintos por los cuales su mente deambula no son más que una realidad. Pero esa realidad es efímera, ficticia, se acaba con este cuerpo material o antes. Y depende de nosotros y nuestra expansión del conocimiento del alma que vamos a hacer con que salgamos de esa realidad. Y el Mahamantra Hare Krishna nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, no son simples sílabas el Mahamantra, es la inversión de la creación. La creación invirtió ahí. El sonido regresando a su origen. Mediante él, la vibración que produjo el mundo vuelve al silencio de donde nació. Es impresionante. La filosofía que plantea este conocimiento es única. La psicología de la vibración. Todo sonido porta intención, emoción y geometría sagrada. Una palabra de ira libera patrones caóticos que alteran el sistema nervioso de quien la oye. Una palabra de devoción vuelve el aire como si fuese un néctar, un perfume fantástico. Es muy interesante. Matsuro Emoto, búsquenlo, el que hacía el análisis de la vibración del agua y cómo una botella de agua sucia, como una botella que decía amor y todo esto, vibraban de una forma diferente y generaban esa geometría sagrada. Y eso es fantástico porque cuando uno observa esas fotos que él tiene de las gotas de agua relacionadas a diferentes patrones psicológicos o emocionales, puede ver claramente los yantras que están hace miles de años establecidos en los Vedas. Atento a eso. El ser humano es un sabda jiva, un ser de sonido, un ser de sonido. El inconsciente no es más que una biblioteca de vibraciones no integradas. El inconsciente no es más que una biblioteca de vibraciones no integradas. Atentos, porque nosotros, nuestra mente, tiene 3 diferentes
cuartos, digamos, dentro de nuestra casita entera, ¿no es cierto? El inconsciente, el subconsciente y el consciente. Entonces, en el inconsciente guardamos toneladas de informaciones establecidas en base a circunstancias que hemos pasado en momentos anteriores a estos que estamos viviendo, ya sea en este cuerpo o en karmas de vidas pasadas. ¿Okay? Ahí se carga toda la información de toda nuestra momentánea y circunstancial existencia en este plano. ¿Okay? Entonces, el inconsciente no es más que una biblioteca, la biblioteca de todo lo que existe en nuestras experiencias previas, de vibraciones no integradas. ¿Por qué no están integradas? Porque hacen ruido. Son momentáneas circunstancias kármicas que al no estar conectadas con lo divino generan simplemente circunstancias en nuestro consciente. Y al vivir en base a los filtros del inconsciente, estamos sufriendo circunstancias que no tienen nada que ver con nuestra realidad como almas. Al cantar sonidos divinos, reordenamos esa biblioteca al escuchar con el corazón, reescribimos la historia interna. ¿Cómo te lo explico? Muy simple. Tú tienes un montón de circunstancias que han pasado en tu pasado y generan ruido, pero cuando tú estás entrando en el estado de la conciencia del ser, del alma, de lo que realmente eres, naturalmente se establecen todas esas informaciones como una enseñanza, un aprendizaje sublime que te ayuda a percibir la realidad eterna del alma. De esa forma, todo lo que existe a nuestro alrededor no es más que una enseñanza espectacular de nuestro único amigo verdaderamente, ¿no? ¿Quién es el único amigo? Krishna, la suprema personalidad de Dios. Cuando Él se manifiesta, nosotros tenemos la oportunidad de ver, ¿no? Después del sonido podemos ver, y cuando vemos ya estamos situados en el lugar correcto. Y de eso se trata, empezar a escuchar la fuente fidedigna. La neurociencia moderna confirma que la repetición rítmica de mantras sincroniza los hemisferios cerebrales, reduce el miedo y genera coherencia entre el corazón y el cerebro. Reduce el miedo, ¿por qué? Porque el miedo no es más que ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De que somos un alma eterna, plena de conocimiento y felicidad. En síntesis, el sonido ordena la conciencia. Filosofía profunda, creación y percepción. Cuando el Bhagavatam afirma que del sonido vino el éter, del éter el aire y del aire el fuego, describe tanto el cosmos como las capas de la percepción. El sonido corresponde al significado, el éter al espacio, el aire al movimiento y el fuego a la visión. De verdad les recomiendo que se adentren en la filosofía védica, en la literatura védica. Hay tanta información que es impresionante. No entiendo cómo puede haber gente que no tiene... Bueno, sí, entiendo que es kármica, ¿no? Por algún tipo de ofensa que han hecho, no tienen la capacidad de percibir la realidad. O yo diría que sí la perciben, la realidad espiritual, porque todo alma percibe eso, sino que el ego ha cubierto su realidad momentánea en la mente y necesitan defender ese ego a muerte, porque si reconocen la ilusión que están viviendo, tendrían que ir marcha atrás en relación a todo lo que estuvieron defendiendo y aprendiendo por tantos años y reconocer el error. Muchas veces no nos damos cuenta que reconocer el error es muy difícil. ¿Por qué? Porque el ego no quiere asumir que es una ilusión. Pero cuando asumimos que ese ego, esa identidad mental que tenemos es una ilusión, ¿quién empieza a manifestarse? El alma, lo que realmente somos. Y ahí surge la pureza del alma, cuando estamos presencialmente viviendo como almas. Así se despliega el universo, del mismo modo que un pensamiento se convierte en palabra. Cada vez que hablamos, repetimos la creación. Cada silencio lo disuelve. Hablar extiende el mundo, escuchar la meditación o en meditación lo devuelve a la fuente. Hablar extiende el mundo, escuchar en meditación lo devuelve a la fuente. Pero acá está el aforismo perfecto. Hablar genera circunstancias. Ahora bien, ¿qué hablas? Es el punto, porque vos podés hablar 10 idiomas. Si decís mierda en todos los 10 idiomas, no es nada inteligente. ¿Dónde está tu inteligencia? ¿Aprendiste 10 formas diferentes de comunicarte? Pero si el mensaje es una porquería, ¿por qué lo consideran algo inteligente? El punto es que tú, incluso sin hablar ningún idioma, como me ha pasado miles de veces,
desde mi forma, desde mi actuación hacia los demás, al estar enfrente de sabios que no entendía su lenguaje de sonido, me emanaban una energía que es un mensaje y me hacían comprender, tomar conciencia de una realidad espiritual. Ese es el punto. La vibración que tú tengas dentro de ti mismo va a hacer una reflexión natural en el exterior. Por eso tenés que aprender a escuchar el silencio, porque en el silencio está el mensaje. Y cuando tú entras en contacto con el silencio te manifiesta sonidos imperceptibles cuando estás escuchando un ruido, que es el ruido de la mente, lo que todo el mundo escucha, ¿no? Sumado a todas las programaciones que tienen para incrementar el ruido. Arjuna, que era quien estaba en la charla del Bhagavad Gita con Krishna, no solo comprendió las palabras de Krishna, se convirtió en ellas. Escuchar con purezas es participar del ser. El Bhagavad Gita concluye: debemos escuchar a la fuente espiritual adecuada, porque el sonido crea realidad, la fuente determina el mundo que habitamos. Escuchar, claro, el mundo que habitamos es tu mundo. No, yo no habito en tal o cual lugar como es el mundo de los otros, yo vivo en mi mundo. Tú vives en tu mundo, cada persona vive en su mundo. Y ahí es donde está el secreto. ¿Qué tipo de mundo querés tener vos a tu alrededor? Eso lo generás vos en tu estado mental. Y con respecto a qué escuchas, Guru, Shastra y Sadhu, no te olvides. Al Guru, al maestro espiritual, ¿no? A las escrituras reveladas y a los sabios. Eso va a determinar la calidad de vida que tengas. Te lo aseguro, ¿eh? Practicalo, no me creas nada. Practicá. Lo que digo, experimentalo y de ahí saca tus propias conclusiones. Escuchar desde la ignorancia nos modela en ella o con ella. Escuchar desde la verdad nos despierta a ella. Cada maestro, cada texto, cada canción imprime una frecuencia en nuestro cuerpo sutil. Por eso, cuando nosotros tenemos el cuerpo sutil en un estado de pureza con respecto a los mantras y al estado de la conciencia, emanamos esa energía de la que estábamos hablando. Por eso la vida espiritual comienza con discernir. ¿A quién escucho? ¿A qué vibro? ¿A qué le estás dando tu vida? No te olvides, cada minuto de tu existencia no se recupera. Y cada minuto de tu existencia, si sos inteligente, vas a dedicarlo a la búsqueda de tu vivencialidad real como alma. Vivir como un alma es la esencia. Y para vivir como un alma tenés que estar con personas que viven como un alma. Al oír sonido sagrado, mantras, sabiduría, silencio vivo, no recibimos información, ingresamos en otro mundo. El oyente se convierte en aquello que contempla. ¡Oh! El oyente se convierte en aquello que contempla. ¿Qué estás contemplando? Analízalo. Ilustración práctica. La humanidad entera ha sido moldeada por el sonido. Las civilizaciones se erigieron primero con palabras, oraciones, mandatos, nombres. Antiguamente todos estaban conectados con lo divino, sin las religiones falsas y superficiales que lo único que hacen es manipular, sino desde lo profundo, desde la sinceridad del alma. Y tenían un resultado. Hoy en día no lo tienen. Justamente, se invirtió el resultado. O sea, sí tienen un resultado, pero no tienen aquel resultado. El perfil de una ciudad es el eco de las historias que creyó. El perfil de una ciudad es el eco de las historias que creyó. De igual modo, tu arquitectura interior, pensamientos, destinos, surge de los sonidos que dejaste morar en ti. ¿Qué sonidos dejas que habiten? Yo tengo mantras constantemente. Es más, en este momento tengo mantras que le reduje el sonido para poder hacer este video, pero siguen fluyendo y tienen un poder. Purificar la escucha es purificar el ser. Om Namah Shivaya, limpia el ego de la rigidez. El Mahamantra de Krishna despierta el amor. Jai Radhe suaviza el corazón y restaura la inocencia. Miles de mantras, escoge el mejor, el que te convenga. Si quieres saber algo de todo esto, profundizar, acá estoy. Cuando quieras, mándame un mensaje, no hay ningún problema. Tengo muchos amigos que desde que creé el canal se fueron agregando en mi WhatsApp y tenemos charlas, hablamos de todo esto, los voy guiando, están muy satisfechos, vieron resultados, porque claro, el resultado se siente. A través de estos sonidos retornamos a la vibración primordial con la que el cosmos fue cantado. Cantado, se cantó. El universo como un canto. El Srimad Bhagavatam no solo describe cómo surge la materia, enseña cómo la conciencia se canta a sí misma en forma.
La conciencia se canta a sí misma. Cuanto más desenvuelves conciencia espiritual, conciencia de lo divino en ti, más estás creando las formas de lo divino en tu realidad. El sonido es la semilla y el disolvente de la creación. Escuchar es volver a nacer. Claro, el nacimiento real, el del alma, el recuperar la memoria es volver a nacer. Porque el cuerpo material que nació en este plano momentáneo y efímero no es más que una cobertura momentánea, kármica, de la realidad de tu alma. Cuando empezás a escuchar el sonido real, empezás a sentir la esencia divina. Te voy a dejar un regalo al final. Cuando oímos con reverencia, el espacio interior se vuelve éter, y por ese éter habla la sabiduría divina. El sabio no informa, hace vibrar la verdad. Recuerda, el mundo que habitas es el eco de lo que has escuchado. Escuchas desde la fuente más alta y tu realidad ascenderá hasta ese sonido. Te voy a regalar un mantra y después termina este video. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Y ese mantra, te aconsejo cerrar los ojos y escucharlo con profundidad, y siempre que puedas entrar en contacto. Se llama el mantra Gayatri. Hay millones de Gayatris, con cada deidad, con cada direccionamiento que el Gayatri ha sido establecido. Este Gayatri me lo pasó mi maestro espiritual, que está conectado con el Parampara, que nos lleva directamente a Krishna, y te aseguro que tiene un poder espectacular. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, y te aconsejo cerrar los ojos y escuchar el mantra. Om Bhurva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayat. Ahim Gurave Namaha Ahim Gurudevaya Vidmahe Krishnanandaya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat. Klim Gauraya Namaha Klim Chaitanyaya Vidmahe Visvambaraya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat. Klim Krishnaya Govindaya Gopijanavalaya Swaha. Klim Kamadevaya Vidmahe Puspavanaya Dhimahi Tanno Nanga Prachodayat. Ahum Ugrana Srinhaye Vidmahe Bahranagaye Dhimahi Tanno Narasrinha Prachodayat. Om Srim Hrim Glim Trim Lakshmi Raja Gachamama Mandira Tishta Tishta Swaha. Om Namah Shivaya. Shiva Shakti Panchakshari Mantra. Om Hrim Namah Shivaya. Jai Sri Radhe. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Radhe Radhe.